Saludos chicos, conquistadores de la Asociación Norte, les habla su departamental, el pastor Javier Quiroz, y muy contentos de que ya estén algunas especialidades de manera virtual. Ustedes podrán ver los videos y completar los PDFs de las especialidades previas al campamento. ¿Cuál campamento? Yo iré como Josué. Y al completar las tareas designadas por los instructores, usted lleva las evidencias al campamento, chicos, y allá se revisan, pero no solo se revisan, sino con los instructores impartirán la parte práctica de la especialidad y profundizarán en algunas cosas allá en el campamento. Al ver los videos, lo demás se firmará en el campamento y ya se dará por completada la especialidad allá. Me gusta porque, bueno, por gracia de Dios, el instructor de arácnidos es el hermano José Pablo Sánchez, miembro activo de la iglesia de Mercedes y anciano de nuestra iglesia. Él tiene formación en turismo en la Universidad Hispanoamericana y por supuesto podrá desarrollar la entomología, que es la ciencia que estudia los insectos e historia natural. Así que chicos, les invito a estudiar las especialidades, a ver los videos y nos vemos en el campamento. Yo iré como Josué. Un abrazo. Hola, hola hermanos y hermanas, que Dios me les bendiga. Mi nombre es José Pablo. Entonces, pues vamos a ver la especialidad de arácnidos. Es una especialidad pues bastante interesante, bastante bonita, en la cual pues lleva mucho también trabajo de campo, también lleva un poco de teoría bastante importante. Entonces, voy a presentarles en este momento para que puedan tener una idea. Ya ustedes tienen más o menos lo que son los requisitos que se les va a pedir, ¿verdad? A nivel general. Y con esta presentación, pues la idea es enriquecer todo lo que ya hayan aprendido como tal. Dentro de la presentación como tal, viene varios puntos importantes que lo vamos a ver en el transcurso de la presentación. Y dentro de esos, pues bueno, la especialidad como tal pide ciertos ejemplos que ya sea fotografías, ya sea incluso colección física de, de arácnidos como tal, pero la idea es obviamente pues conseguir por lo menos fotos, ya sea en un jardín, en alguna un parque o algo en específico, teniendo el cuidado necesario, ¿verdad? De lo que es los arácnidos como tal. Voy a presentar algunos ejemplos y vamos a ir aprendiendo poco a poco de lo que es esta gran rama. De hecho, vamos a empezar, por ejemplo, todas estas imágenes o arañas que vamos a ver son de Costa Rica, se presentan acá, incluso pueden identificarlas como tal. Eh, Como voy a mencionar ciertas palabras que pueden ser tal vez nuevas o no sé si supieran, de hecho genial. Dentro de esto, digamos, dentro de los arácnidos, son un grupo bastante grande. Incluso podemos hablar de invertebrados, artrópodos, que más adelante les voy a explicar a grosso modo, porque el mundo de arácnidos es bastante grande. Muchas veces se identifica solo como con las arañas, como la especialidad se especifica mucho con las arañas, entonces ahorita vamos a empezar con imágenes solo de lo que son arañas. Más adelante, como les explico, vamos a ver incluso lo que son escorpiones, incluso ácaros, entre otros. Pero para que se vayan dando una idea que no son solo arañas. En este caso, por ejemplo, dentro de los ejemplos que pueden poner en lo que es la especialidad, está la tarántula cebra, que es nativa de Costa Rica. De hecho, podemos ver incluso el nombre científico, viene la familia, viene el orden, Aranea, incluso todo lo que es el filo o la división siempre va a ser artrópoda. Y lo que es el reino animalia, eso normalmente no va a cambiar. Entonces, esta es la tarántula cebra, es nativa de Costa Rica, viene lo que es la bananera. Esta es una característica bastante interesante por sus patas largas. La pueden ver incluso muy posiblemente en las zonas de Limón, en las zonas de Sarapiquí, es muy dado a verla. También podemos ver lo que es la araña de saco. Esta es muy dada en los cultivos de arroz. De hecho, podemos verla ahí también. Lo que es la araña tejedora dorada. Esta es una de los más hermosos especímenes por lo que es
su telaraña. De hecho, igual la orden aranea, lo que es la familia, incluso, como les explicaba, el filo y reino, eso no les va a cambiar. Viene también lo que es la Tropical Orb Weaver. Este en específico, pues tiene unos colores bastante bonitos, bastante amarillentos en sus patas. Las pueden identificar fácilmente así en los jardines, que es muy común. Incluso también lo que es la tejedora espinosa, que la podemos ver de diferentes colores. En este caso, esta foto es una amarilla, ¿verdad? Puede ser blanca, incluso hay roja. También, ¿qué puedo? Incluso la he llegado a ver totalmente negra, que a veces es un poco complicado verla, y se le llama tejedora espinosa. En muchos casos también se le dice la cangriformis, a nivel de, digamos, de, ¿qué puedo decirle? De las personas profesionales, digamos, en este campo, normalmente le van a decir el nombre científico y se las va a decir como la cangriformis. Tienen un hermoso caparazón, por así decirlo, para que me entiendan. En sí es simplemente es el abdomen, por así decirlo, parte del abdomen. Y es bastante, bastante hermoso. Aquí vamos a seguir. Recuerden, estos son ejemplos para que las vayan poniendo. Si no me equivoco, les piden 16 ejemplos. Entonces pueden darse una idea acá con estas. De igual forma, el amblipí, el amblipido, por darle una idea, esta es una familia bastante pequeña, por así decirlo. Sigue siendo igual del orden Aranea y clase arácnida, artrópoda y animalia. Viene lo que es el araña cangrejo. Bueno, un punto importante de esa amblipido, esto se ve mucho en Guanacaste, son de zona bastante seca, por así decirlo, y se les tiende a confundir con lo que es con los escorpiones en algunos casos, porque ella cuando se encoge, ella tiene una forma muy similar a lo que es un alacrán incluso. Y esto más adelante lo vamos a ver, pero se les llama pedipalpos. Eso es, por así decirlo, no son las patas como tal, sino que es parte de lo que le llaman apéndices. Ellas como tal lo que hacen es encogerse y cuando se abren, eso es una forma de defensa o de incluso de alimentarse. La araña cangrejo, como la podemos ver acá, por así decirlo, bastante ancha atrás. Normalmente tiende a ser entre amarillenta y blanca y tiene un color como transparente. Esas también son bastante pequeñitas en algunos casos, entonces las podemos ver incluso en el jardín. Y una de mis favoritas, que es la araña saltarina o cazamoscas, esas las vamos a ver mucho en nuestros hogares, ya sea adentro o fuera de nuestro jardín también. Y esta tiene una característica que en Costa Rica se pudo encontrar una que es vegetariana, por así decirlo, se alimenta de hojas, néctar, entre otras cosas, y es de las pocas arañitas, por así decirlo, que son vegetarianas, por así mencionarlo, y se le conoce como la araña saltarina. Otro de los ejemplos que podrían apuntar dentro de lo que es la especialidad. La castianeira, esta es también de Costa Rica, igual se puede ver a nivel de Centroamérica y Brasil, entre otros, y se le tiende a confundir con lo que es una hormiga, pero esa me sirve mucho, por ejemplo, en este caso, porque podemos ver que las arañas como tal tienen sus 4 patas y esas tienen, normalmente en algunas arañas se puede ver, ¿qué puedo decirle? El apéndice bastante grande. Ahorita les voy a enseñar dónde es que está para que me entiendan. Y los pedipalpos. Esos se tiende a confundir con otras patas. Como les explicaba, son 4 pares de patas en este caso, o sea, 8 en total. Y los opiliones, que esos son característicos de estar en las esquinas de nuestras casas. Esos se caracterizan por las grandes y extensas patas que tienen y que solo se logra ver lo que es como, por así decirlo, la parte superior, digamos, del cuerpo, como una simple pelotita. Eso es lo que le llamamos los opiliones. Aquí hay algo muy interesante porque la familia como tal se llama Sclerosomatidae. Esta como tal es bastante escasa también. La araña de timbres, que es bastante interesante en el sentido de que causa mucho daño a la piel si te llega a picar, por así decirlo. No son
por así decirlo, de causar una muerte al ser humano, pero sí tienen veneno. Un punto importante que mencionar, que más adelante también lo vamos a ir viendo, las arañas en sí, estamos hablando de más de 100.000 especies, son por lo menos un 30% de las que tienen un veneno bastante tóxico, pero que obviamente con su tratamiento, entre otras cosas, conlleva obviamente si sos alérgico, si padeces de los pulmones, entre otras cosas, puede llegar a causar bastante daño a uno, ¿verdad? Pero no todas. De igual forma, continuamos con lo que es la viuda parda. Esta viuda parda es familia de lo que se le llama la viuda negra, que sí es bastante tóxica, es bastante venenosa. Esta es de Costa Rica. Aquí no vamos a encontrar la viuda negra, que es la que tiene un puntito rojo debajo de su abdomen, por así decirlo. Y, y la viuda parda, pues sí tiene su veneno y todo, pero no llega a causar muerte ni es tan tóxica. Esta también, la araña camello, es de la familia solífugos y tiende a confundirse también con lo que es una hormiga. Esta tiene una característica bastante que recalcar, por así decirlo, porque podemos ver que esto es lo que yo me refiero a lo que son los pedipalpos y quelíceros. Entonces, por ejemplo, los quelíceros, no sé hasta qué punto pueden ver acá, que son como, por así decirlo, dos dientes grandes, por así decirlo, o dos antenas pequeñas, aunque las arañas no tienen antenas, para que lo tomen en cuenta, y esos se le llaman apéndices. Entonces, este lo tiene muy marcado, la araña camello, como lo pueden ver en el frente de su cabeza. La errante o del banano, esta es la más tóxica de Costa Rica. Entonces, lo pueden apuntar ahí, que es de las arañas más peligrosas que hay acá en Costa Rica. Se llama errante o del banano, incluso muy similar a la violinista, que igual la pueden encontrar dentro de lo que es la gama de arañas que hay acá en Costa Rica. Se le llama del banano por el hecho de que ellas se encuentran mucho en las plantaciones de banano, ¿ok? Vale la redundancia. Y además de eso, de que les encanta estar entre lo que son los platanales. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa raya porque sí puede llegar a causar bastante daño en la persona. Continuando, estos son unos ejemplos de tarántulas de Costa Rica. De igual forma, la tarántula común, o lo que le llaman la picacaballo, el término como tal, pues es algo muy típico de mencionarlo así como la araña pica caballo, pero realmente no es que le causa un daño al caballo en sí, porque los que son los potreros y todas esas zonas se tiende a encontrar mucho nido, por así decirlo, de las tarántulas. Y siempre se le achacó, se le culpaba a la araña como tal de que se le hicieran infecciones en las patas a los caballos. Entonces, siempre se le dijo así como la pica caballo, pero en realidad no es que por culpa de ellas morían o se infeccionaban, ¿no? De igual forma, la tarántula piel rojos de Costa Rica es bastante hermosa, es bastante grande y pues son parte, creo que aquí presenté unas 16, 17 arañas, igual para que tengan una idea de algunos ejemplos que podemos tener a grosso modo. Continúo acá con lo que es una de las preguntas que hace la especialidad de cuál es una de las arañas más grandes a nivel mundial. Esta no se encuentra en Costa Rica, de hecho normalmente solo la vamos a encontrar en Sudamérica, principalmente en lo que es Brasil, Guyana, Perú, Venezuela, y puede ser bastante impresionante, pero ténganlo por seguro que no nos va a causar daño como tal. El cuerpo es bastante peludo, incluso por así decirlo, se vuelve irritante tocar esos pelos para lo que son otros animales, llámese incluso, por ejemplo, estas arañas pueden llegar a atacar incluso pájaros, pueden llegar incluso a atacar otros animales, roedores, y pues como podemos ver en la imagen, podemos ver la mano de una persona y la araña a la par. Incluso, por así decirlo, puede llegar a 28 a 30 centímetros entre los extremos de sus patas.
y pesar hasta 100 gramos. Entonces, como lo pueden ver, es bastante bella este ejemplar. De igual forma, por darle una idea, puede incluso la hembra puede llegar a ser hasta mucho más grande que el macho, por así decirlo. Y sería la tarántula Goliath, que el nombre científico sería Terafosa blondi. Esa es como se le conoce. No viene como tal entre los requisitos de la especialidad, pero se las quería compartir. Esta familia de las arañas saltarina se llama la araña de musgo de Samoa, y es la araña más pequeña. Como pueden ver, eso es una uña de un dedo de más o menos, ella puede llegar a ser de 0,46 milímetros aproximadamente la medición que tiene con sus patas extensas, y habita principalmente la Polinesia. Eso es más o menos al sur del Pacífico, digamos, hablando de la Polinesia, ¿verdad? Que sería Samoa. Y es nativa, o sea, 100% nativa solo de esa zona. Entonces, para que tengan una idea, también hay como un poquito de historia natural, ¿verdad? Para que sepan cuál es la araña más chiquitita que hasta este momento se ha encontrado. Un punto muy importante que me gustaría recalcar acá son las diferencias entre arácnidos y el resto de artrópodos. Eh, Obviamente, el punto más esencial acá es que se compara muchas veces con lo que son insectos, ¿verdad? Entonces, como lo ven en la imagen, arácnidos versus insectos. Pero antes de todo esto, me encantaría que se den cuenta que los arácnidos, miriápodos, crustáceos e insectos, este, son parte de los artrópodos, ¿ok? Por ejemplo, en este caso, los arácnidos no son solo arañas, sino que también les va a incluir escorpiones, garrapatas, opiliones, que ahora los vimos, entre otros, ¿verdad? Enfocándome en lo que nos pide la especialidad, los arácnidos siempre van a tener 8 patas, mientras que los insectos van a tener 6 patas. Entonces, hay una araña que ahora la estamos mencionando que tiene una similitud, la castaneida, que tiene una similitud con una hormiga. Pues la forma más esencial de encontrar es que tenga 8 patas y no 6. Si ya tiene 6, es otro tipo de hormiga, ¿ok? Incluso podría ser hasta un tipo de avispa, entre otras cosas. Pero, perdón, eh, continúo acá. El cuerpo de la amarilla de arácnidos se divide en 2 partes. Que esas 2 partes las mencionábamos anteriormente porque sería el abdomen como tal y lo que se le llama el cefalotórax. El cefalotórax, estamos hablando de, ahorita les puedo, de hecho, cuando termine la presentación, tengo acá una araña de plástico para que tengan una idea un poquito más amplia, pero sería cefalotórax, lo que es el abdomen y los 4 pares de patas en el lado izquierdo, el lado derecho, y lo que es, hablamos de los pedipalpos y los quelicérios. Eh, Continúo, y los arácnidos, pues así, por así decirlo, en ningún caso van a encontrar con alas, ¿verdad? Ni con antenas. Y la mayoría de ellos son carnívoros y son totalmente depredadores. Cuando nacen no tienen estado larvarios, o sea, son iguales a sus padres. Y dentro de las arañas podríamos citar que todas producen un veneno, a excepción de cierta especie, que en su mayoría son las saltarinas, y en algunos casos son tóxicos para el ser humano. Como mencionaba, no poseen antenas, y como punto importante en comparación a los insectos, los insectos como tal tienen una metamorfosis, que lo podemos ver incluso con los escarabajos, los podemos ver incluso con las mariposas, entre otras cosas, ¿verdad? Y en su mayoría todos los insectos poseen antenas, cosa que los arácnidos no lo tienen, ¿verdad? Volviendo a la presentación de color verde, podemos ver los miriápodos, los crustáceos, insectos, que eso vienen las características ahí, las pueden ver propiamente por si quieren tener una noción un poco más amplia también de qué es cada uno, y pues bueno, poder diferenciarlos. Aquí les voy a poner unos ejemplos que son bastante interesantes. Por ejemplo, de cabezas propiamente de arañas. En este caso, por ejemplo, esta en específico, la Salticidae, ahí que la pueden encontrar, que en inglés sería Jumping Spider, ella se caracteriza por tener lo que son los quelíceros bastante anchos. En este caso estamos hablando de esto.
Los ojos, como tal, en su mayoría tienen 8 ojos, pero no todos, porque incluso podemos ver algunos ejemplos acá que solo tienen 4, algunos sí tienen los 8 o algunos solo tienen 6. Entonces aquí podemos ver algunos ejemplos de cómo son las cabezas de las arañas y cómo se diferencian incluso por la familia, por el nombre científico que se les da y por la forma de que tienen los quelíceros o pedipalpos. ¿Ok? Continúo acá. Estos son algunos ejemplos de todo lo que son arácnidos, ¿ok? No son solo arañas. Eso igual no nos lo pide la especialidad, pero quiero que tengan una noción un poco más amplia de que, por ejemplo, los escorpiones, los opiliones, que ahora les enseñé un ejemplo, los ácaros, los olífugos y obviamente la parte de lo que es la aranea, que se le llama araneidos, que corresponde a las arañas, que es la que estamos viendo, esos son parte de arácnidos, ¿ok? Y los pseudoescorpiones, o lo que le llaman falsos escorpiones. Entonces, para que tengan una noción bastante amplia de lo que son arácnidos como tal. Obviamente, esa especialidad se especifica mucho para lo que es arañas, ¿ok? Otro punto que nos pide la especialidad son los tipos de telarañas. Normalmente conocemos lo que se le llama la orbital o lo que es la redonda. La especialidad también pide que se haga un dibujo o se pueda conseguir incluso una foto de una telaraña. Ojalá pudieran dibujarla ahí para que usen su creatividad. De igual forma, la que normalmente se conoce la orbital, que es la que hablábamos, pero existe el embudo. La embudo es muy característica de lo que son, por así decirlo, la araña, que puedo mencionarles algunas arañas de ahí, la tarántula es muy dado a tener esos tipos de embudo. Estilo hoja, la estilo hoja la tiene mucho lo que es la ermitaña o la cangrejo. La irregular, los opiliones tienen mucho telaraña de ese tipo irregular. La triangular es muy dada de lo que es la araña cangrejo, las que tienen el abdomen de colores y bastante ancho. La orbital, pues en su mayoría, de hecho podemos ver la jardinera, lo que es incluso la dorada, la araña dorada. La primitiva, acá por ejemplo puede entrar incluso la saltarina y la laminada o lámina, pues podemos estar mencionando, ¿cuál podríamos mencionar ahí? Tal vez la bananera es muy dada también a tener la tipo lámina, entre otras. Ahí podemos ir identificando ciertas arañas por medio de su telaraña. Ok, continúo con lo que es el alimento, que eso es una de las preguntas que nos hace la especialidad. Pues las arañas en general, mucha gente se asusta porque no cree que una araña de ese tipo pueda llegar a cazar o ser un depredador de alguna víbora, pero sí, llegan a incluso a atrapar pequeñas especímenes, digamos, por ejemplo, una coral falsa, e incluso lo que son reptiles, como lo que le llaman un gecko, perdón, incluso peces pequeños, sardinas, son muy dadas a ser cazadas, incluso por la araña violinista. En este caso podemos ver alguna, incluso aquí hay una saltarina, en la segunda, esas les encanta lo que son moscas. Podemos estar hablando de moscas, avispas, grillos, todo eso abarca insectos, ¿verdad? Les encantan los insectos. En este caso, la cuarta mano derecha, no sé si pueden ver el punto que estoy marcando. Eso es una cigarra, por así decirlo. Eh, por acá hay una víbora, eso es un gusano, aquí hay un pez, aquí hay un tipo de gecko o lagartija. Entonces, como podemos ver, los alimentos son bastante extensos. La tarántula Goliat, que hablamos que es una de las más grandes, incluso llega a atacar también tarántulas, arañas, o sea, puede llegar a atacar a su propia especie. Y pues, como podemos ver, es bastante amplio. La saltarina que les mencionaba son de las pocas especímenes que hemos encontrado que sea vegetariana. O sea, se come hojas, come ciertos frutos, néctar, entre otras cosas, polen incluso. Y son muy pocas, o sea, no es muy común
encontrar ese espécimen porque ellos en su mayoría son carnívoros, ¿ok? Continúo por acá. Utilidades. Es bastante extenso el estudio que hay ahorita con respecto a las arañas, y aunque no me lo crean, actualmente el ejército de Estados Unidos incluso se está investigando, igual en China, todo lo que es la telaraña, como tal, la seda que es muy común, incluso se hace vestimenta o ropa bastante cara de seda de araña, no artificial. Incluso podemos ver al lado izquierdo lo que es ropa hermética para el frío o calor, y eso está hecho de telaraña, o sea, de la seda de las arañas como tal. Incluso se llega a manejar lo que es el hilo que se utiliza para coser en el lado quirúrgico, se ha estado manejando bastante. Y también cuerdas musicales. De hecho, uno de los violines más caros se maneja por medio de telaraña, o sea, de seda, o el tipo de telaraña que dispara esas arañas. Se ha llegado a manejar lo que es cuerdas musicales. Incluso hay un consejo que se nos da de sobrevivencia, que dado por ver usted tuviera una cortadura, no tan profunda, pero si ocuparas detener el sangrado, se aconseja, obviamente hay que revisar que la telaraña no esté totalmente sucia, que se puede poner en las heridas. Incluso reduce incluso una infección y reduce también el sangrado. Entonces, obviamente, eso es ya como últimas instancias, ¿verdad? Porque igual podría causar incluso una infección, pero es como para detener el sangrado en ese momento. Eso ya, como les digo, es como ya última instancia, pero sí sirve. Y entre dentro de esos también, una de las tenis más caras de la Nike actualmente está diseñada o está hecha con telaraña, incluso de seda, de hecho en específico. Son algunas de las utilidades que se le está dando actualmente a ese tipo de telarañas, ¿verdad? Ok, algunos enemigos, como podemos ver, eh, podemos estar hablando de pájaros. Hay pájaros que les encanta consumir arañas, armadillos, serpientes, insectos. En este caso me sale dos, que sería la mantis. eh, y también hay una avispa, la avispa o lo que le llaman el avispón, o que nosotros comúnmente lo conocemos como el chiquizá. El chiquizá es un tipo de avispón o avispa que llega a picar, o por así decirlo, las tarántulas, que son muy, ese es como el alimento favorito de ella. Las pica, le inyecta lo que son los huevecillos, y una vez que los huevecillos crecen, eh, cuando nace, por así decirlo, las pequeñas avispas, o se hace haciendo la metamorfosis como tal, ellos empiezan a consumir a la araña, hasta tal punto incluso de que uno cree que la araña está ahí muerta, pero en realidad, o sea, está casi que medio viva mientras se come los, digamos, mientras los huevecillos y donde nace y todo, esos avispas o estas larvas, empieza a comérsela a ella, a la tarántula. Incluso se puede llegar a ver como una araña zombie que empieza a caminar ahí sola, pero en realidad es manipulada por las mismas larvas. Esa avispa es bastante dañina, de hecho, para las tarántulas. Y obviamente enemigos, dentro de los enemigos, de hecho, bueno, incluso, no sé si pueden ver acá el punto turquesa, esa es la avispa, o lo que le conocemos nosotros como el famoso chiquizá. Incluso también entre los enemigos están ellas mismas. Hay arañas que obviamente por ser carnívoras se atacan entre ellas y llegan a ser hasta enemigos de su propia especie. ¿Ok? Continúo por acá. Ayuda social. Eh, Son depredadoras de insectos, o sea, eso quiere decir que colaboran para el control de plagas, incluso para mejorar sus cosechas. Eh, Hubo un tiempo que la Universidad Nacional manejó lo que es, o lugar de pesticidas, utilizó ciertos
insectos y también utilizo ciertas arañas para todo lo que era el control de plagas. Incluso se comprobó que como de parte de las ayudas sociales, de la sociedad, perdón, se comprobó que incluso regeneran bosques y otros ecosistemas, porque al mismo tiempo, como son carnívoras, también ellos consumen ciertos musgos, eh, incluso provocan el esparcimiento, digamos, por así decirlo, de musgo, provocan también una regeneración bastante importante de bosques a nivel húmedo, por así decirlo. Bosques húmedos, bosques lluviosos, es muy común. Incluso en la parte de medicina, en la fabricación de tendones y ligamentos protésicos, lo que hablamos también en lo que era el hilo quirúrgico, eh, todo lo que es usado, digamos, en estos casos para operaciones, e incluso para elaborar paracaídas. Y lo que antes les mencionaba, no recuerdo si lo terminé la idea, el ejército de Estados Unidos incluso ha diseñado chalecos antibalas, de los cuales en su mayoría tienen un cierto forro de telaraña, o sea, de seda, que eso es bastante interesante a nivel general porque muchas veces creemos que las telarañas a nivel general son muy débiles, pero ténganlo por seguro que si ponemos bastante cantidad de telaraña y telaraña y telaraña, llega a ser bastante fuerte, incluso para que los tomen en cuenta, es como, no, tomen en cuenta, perdón, para lo que son hilos quirúrgicos, el punto de los paracaídas incluso es para todo lo que es el sostén como tal del paracaídas. Y pues bueno, ahí puedo mencionar muchas cosas más, como la parte de moda, la parte que le mencionaba de las tenis, entre otros. Hay versículos en la Biblia que podemos encontrar. Aquí hay tres. Ojalá en la especialidad pudieran poner otros más para que puedan investigar. Pero estos son tres que me gustaron en su momento. Los pude leer, los encontré. Incluso uno de ellos, mientras estudiaba el libro de Job, lo encontré también. Y podemos encontrar en Proverbios 30, capítulo 30, versículo 28 lo que indica acá que la araña que atrapas con la mano y está en palacios del rey. Eso es uno de los que mencionan allí, Job capítulo 8, versículo 14, porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña. Y en Isaías 59, capítulo 59, versículo del 5 al 7, incuban huevos de áspidas y tejen telarañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán vivos. Entonces, ahí pueden encontrar más versículos como tal que lo pide la especialidad. Me encantaría que pudieran poner otros, ¿verdad? Para que puedan estudiar más de la Biblia. Así que, mis hermanos, de igual forma, que Dios me les bendiga. Voy a ponerles acá, aquí tengo un ejemplo de una araña. No sé si la lograran ver. Aquí esta, de hecho, como pudieron ver con la mano, esta casi que tiene las medidas de una araña Goliath o la tarántula, como pueden verla acá. Y ahora sí les voy a explicar más o menos lo de los pedipalpos y los quelíceros, que lo que quiero es que tengan bien claro eso. Cuando vean un insecto, pueden incluso diferenciarlo. Me sirve bastante. Estamos hablando de las cuatro pares de patas. Una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro. ¿Ok? Ahora bien, estos se le llaman apéndices. Esto que hay acá y esto que hay acá. Entonces, estamos hablando que los pedipalpos son estos. No son patas. O sea, eso es lo que le llaman apéndices. Esto es lo que normalmente utilizan de defensa o forma de alimento. Ellos lo que hacen es tomarlo acá. Y estos son los quelíceros. Esto es lo que diferencia, ahora que vimos diferentes cabezas entre otras especies de arañas. Por ejemplo, la celticidad incluso tiene hasta ocho ojos. Acá hay unos que tienen seis. Los quelíceros son más pequeños, entre otras cosas. Entonces, si yo divido esto, estamos hablando del abdomen y el cefalotórax. ¿Ok? Mientras que un insecto tiene su abdomen, tiene incluso una parte acá, por así decirlo,
más la cabeza, o sea, se divide en tres un insecto. Las arácnidos, en este caso, podemos ver que se dividen solo en dos, abdomen y cefalotórax, ¿ok? Incluso, aquí tengo un ejemplo también, esta es como una, por así decirlo, una tarántula. Hay una que es dentro del, ahorita que recuerdo, dentro de lo que la especialidad pide que se hable de alguna araña en específico. Si pudieran encontrar información sobre lo que es la tarántula cebra de Costa Rica, ahí la pueden ver. La tarántula como tal, igual, vuelvo de nuevo, pueden ver acá el abdomen y el cefalotórax. Como pueden ver, aquí están los pedipalpos y los quelíceros. Podemos ver que incluso es diferente a la otra araña. Y las tarántulas tienden a tener esa posición de las patas. Como pueden ver, hacen como un arco. Y hay algo muy interesante también de la viuda parda, que era otro de los ejemplos que yo les di. La viuda parda es como esa, obviamente más pequeña, y tienen más gordito el abdomen. Y tienden a ser, por eso se llama parda, porque es un poquito más clara que una viuda negra. Y aquí incluso podemos ver que los pedipalpos son más bien curvos y lo que es el quelícero es mucho más chiquito. Igual pueden llegar a tener 6 ojos o 8 ojos. Sucesivamente ahí podemos ver otros ejemplos que Dios mediante, si tengo la oportunidad de ir a Orotina, puedo llevar algunos ejemplos que esos sí son de arañas de verdad, no son de plástico, pero bueno, estos me sirvieron bastante como para explicarles esa parte. Yo sé que la especialidad no la pide como tal, pero sí es bueno un poco de historia ahí natural para que tengan, poder identificar. Y otro punto importante que también considero, como les mencionaba, las arañas en sí no pueden llegar a matar a un ser humano a no ser de que sea una infección que se le haga propiamente en la herida. Pero, pues si llegara el punto de que sufrieran una picadura de una araña, considero importante también que puedan poner compresas frías en la herida, por así decirlo, con compresas frías. Y si ya o por B tuvieran una abertura o una infección, obviamente ir al hospital o ir a alguna farmacia, etcétera, que se lo puedan verificar. Dentro de las cremas que normalmente se les coloca es hidrocortisona, entre otras cosas, pero no entren en pánico. Obviamente siempre es bueno ir al médico en esos casos, pero con compresas frías, obviamente mantener la calma y si fuera el caso incluso de poder tener la oportunidad de identificar la araña, pues genial, porque incluso eso ayuda mucho al médico. Obviamente no, tampoco van a ponerse detrás de la araña a buscarla, pero sí es importante por lo menos saber si fue un insecto, si fue una araña, entre otras cosas. Eh, Como para ir culminando también, eh, como punto primordial, sí, quiero dejarles bien claro, el mundo arácnido es bastante amplio, no es solo arañas, como lo pudimos ver también los escorpiones, incluso solífugos, que ahora pudimos ver un ejemplo, los griones también, y lo que son ácaros. Entonces, el arácnido como tal, en este caso la especialidad como especifica mucho lo que son las arañas, en eso me he enfocado en ese momento, entonces espero que les haya servido bastante, como un punto ahí a recordar, ¿verdad? La tarea que les dejo sería pues hacer el álbum, ¿verdad? El álbum como tal de las 16 especies o especímenes, perdón. Eh, Pude darles un ejemplo y puedo mencionarlo así a grosso modo, lo que es la araña saltarina, lo que es la violinista, la araña parda o lo que le llaman la vida parda, la araña cangrejo. Estoy mencionando nombres típicos de como la llamamos ahorita, la tarántula cebra, la tarántula común o lo que le llaman la picacaballo. Tienen bastante variedad de dónde escoger, ¿verdad? Entonces, ojalá puedan ser bien originales, ya sea que puedan tomar fotos. Si ya fuera el caso que las encontraran por internet, por lo menos identificarlas y en qué zonas. Eso es muy importante, porque por ejemplo yo puedo mencionar no sé, los opiliones hay muchos en nuestros hogares,
pero por lo menos saber de qué zona es, ya sea del Gran Área Metropolitana, si son de Sarapiquí, si se encuentran más en Guanacaste, entre otras cosas, ojalá ponerlo e identificarlo ahí, porque eso les va a ayudar bastante. Y pues bueno, ya ahí sea que nos veamos en Orotina para poderles firmar, si fuera el caso, llevar el álbum, ojalá hay algo bien bonito, algo bien original, identificadas de la zona, el nombre y todo, y el nombre común. Obviamente tampoco les voy a pedir un nombre científico así exacto, pero por lo menos que la sepan identificar. Entonces, mis hermanos y hermanas, eso sería. Que Dios me les bendiga y aquí estamos para servirles. Un abrazo.